El sobre temblaba ligeramente entre mis manos mientras observaba a mi esposo, Antonio, riendo con ella en el restaurante. La misma mujer con quien me había estado engañando durante años. Ambos celebraban nuestro reciente divorcio con champán, ajenos a mi presencia en la entrada. El camarero me preguntó si tenía reservación, pero negué con la cabeza. No venía a cenar. Venía a entregar la verdad que había descubierto hace apenas 3 días. Me llamo Mariana Velázquez, tengo 35 años, y hasta hace 2 semanas pensaba que tenía un matrimonio sólido de 12 años con el hombre que amaba. Creía que nuestra vida juntos, aunque con altibajos como cualquier pareja, era fundamentalmente buena. Teníamos una hermosa casa en Ciudad de México, trabajos estables y 2 hijos maravillosos, Elena de 10 años y Daniel de 8. O al menos, eso pensaba yo. Todo cambió cuando encontré esos mensajes en su computadora. Antonio había olvidado cerrar su sesión de correo electrónico, y al usar su laptop para buscar una receta, descubrí cientos de mensajes íntimos entre él y Sofía, su asistente de oficina. Mensajes que databan de hace 5 años. 5 años de mentiras, de excusas de trabajo hasta tarde, de viajes de negocios, que resultaron ser escapadas románticas. Lo confronté esa misma noche, sosteniendo impresiones de algunos de los mensajes más explícitos. Esperaba negaciones, tal vez lágrimas, posiblemente súplicas de perdón. Lo que obtuve fue algo completamente diferente. Ya era hora de que te enteraras, dijo con una calma escalofriante. Llevo años queriendo decírtelo, pero nunca encontraba el momento adecuado. ¿Años? Mi voz apenas salió como un susurro. ¿Me has estado engañando durante años y lo dices así, tan tranquilo? Antonio se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo qué pedir para la cena. Sofía y yo tenemos una conexión real. Algo que tú y yo perdimos hace mucho tiempo. ¿Conexión? La palabra me quemaba la garganta. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra familia? Los niños estarán bien. Les explicaremos que papá y mamá ya no se aman, pero que siempre los amaremos a ellos. Es lo mejor para todos. Ya he hablado con mi abogado. Quiero el divorcio, Mariana. El divorcio fue rápido y brutal. Antonio, siendo un exitoso ejecutivo financiero, tenía los mejores abogados. De alguna manera, logró que el juez le otorgara la custodia compartida de los niños, a pesar de su infidelidad. La fortuna familiar, que principalmente venía de su lado gracias a su herencia y su trabajo en inversiones de alto riesgo, quedó mayormente en sus manos. Yo recibí una compensación que apenas cubriría unos años de gastos, y tendría que buscar un nuevo lugar para vivir pronto. Lo que Antonio no sabía era que durante el proceso de divorcio, mientras limpiaba nuestras cosas para la mudanza, encontré una vieja caja en el ático con documentos médicos. Entre ellos, un análisis que mostraba que Antonio era estéril debido a una condición congénita. El informe tenía fecha de 3 años antes de que Elena naciera. Fue como si el mundo se detuviera. Si Antonio era estéril, ¿cómo habíamos tenido 2 hijos? La respuesta llegó como un relámpago. Los niños no eran suyos. Pero yo nunca le había sido infiel. Nunca había estado con otro hombre durante nuestro matrimonio. La única explicación posible era tan perturbadora que me negaba a considerarla. Hasta que recordé a Carlos, el hermano de Antonio. Tan parecidos físicamente que a menudo los confundían por gemelos, aunque Carlos era 2 años mayor. Carlos, quien siempre estaba presente en nuestras vidas. Carlos, quien se había ofrecido a ser nuestro donante cuando, aparentemente, teníamos problemas para concebir. Carlos, quien había insistido en hacerlo en privado, para evitar la vergüenza de las clínicas. Antonio me había dicho que era semen de Carlos, pero fertilización in vitro. Nunca imaginé que me estaban engañando de esa manera. Ahora, mientras observaba a Antonio y Sofía celebrando, el sobre con los resultados de las pruebas de ADN que confirmaban mis sospechas pesaba en mi mano como plomo. Respiré profundo, enderecé mis hombros y caminé hacia su mesa. Era hora de que todos supieran la verdad. Escalación del conflicto. Banderas rojas. Debí haber notado las señales mucho antes, las innumerables banderas rojas que ignoré por amor, por comodidad o por simple negación. Antonio siempre fue extremadamente protector con sus dispositivos electrónicos. Su teléfono tenía contraseña desde que los smartphones se volvieron populares y siempre lo mantenía boca abajo. Si recibía llamadas cuando estábamos juntos, se alejaba para hablar. Confidencialidad con los clientes. Explicaba con una sonrisa practicada. Luego estaban las horas extras que se multiplicaron gradualmente. Al principio eran ocasionales, luego semanales, finalmente casi diarias. El mercado financiero no descansa, cariño. Era su justificación favorita. Los viajes de negocios también aumentaron en frecuencia y duración. Regresaba de ellos con regalos caros, como compensando su ausencia con bienes materiales.
Pero quizás la señal más obvia, la que debería haberme hecho cuestionar todo, era cómo Carlos y Antonio intercambiaban miradas cómplices en reuniones familiares, especialmente cuando se mencionaba a los niños. Ahora entiendo que no era orgullo fraternal lo que veía en esos ojos, sino un secreto compartido, una conspiración que duró más de una década. Carlos había estado tan presente en nuestras vidas que era prácticamente un tercer padre para mis hijos. Venía a cenar al menos una vez por semana. Nunca faltaba a los cumpleaños o eventos escolares. Incluso había establecido fondos universitarios para ambos niños. Es lo que hacen los tíos dedicados, decía cuando yo expresaba gratitud por su generosidad. Ahora comprendo que no era generosidad sino obligación, tal vez incluso culpa. Recuerdo vívidamente una noche, 3 años atrás, cuando encontré a Carlos y Antonio en el estudio, examinando viejas fotos familiares. Se callaron abruptamente cuando entré, como niños sorprendidos en una travesura. ¿De qué hablaban?, pregunté inocentemente. Solo genética familiar, respondió Antonio con una risa que ahora reconozco como nerviosa. Es increíble cómo Elena tiene el mismo lunar que mi abuelo, ¿no crees? Carlos asintió con demasiado entusiasmo. Los genes Mendoza son fuertes, más fuertes de lo que yo podía imaginar, aparentemente. Otra memoria que ahora adquiere un significado completamente diferente ocurrió durante el 8º cumpleaños de Elena. Carlos le había regalado un telescopio profesional, un regalo extremadamente costoso para una niña de esa edad. Es demasiado, Carlos, protesté suavemente. Nada es demasiado para mí sobre para Elena. Se corrigió rápidamente, intercambiando otra de esas miradas con Antonio. Cuando confronté a Antonio sobre los mensajes con Sofía, su falta de remordimiento debería haberme alertado de que había algo más. La mayoría de los infieles, cuando son descubiertos, muestran al menos algún tipo de vergüenza o culpa. Antonio parecía casi aliviado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté mientras firmábamos los papeles del divorcio. ¿Planear qué? Su falsa inocencia era insultante. Dejarme, engañarme, todo esto. Él sonrió, esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando creía que yo no entendía algo complejo. Mariana, las relaciones evolucionan. Las personas cambian. No es algo que se planea. Mentiras. Todo eran mentiras. Después de encontrar los documentos médicos, contraté discretamente a un investigador privado. Necesitaba entender la magnitud de la conspiración. Lo que descubrí fue devastador. Antonio había sido diagnosticado con azoospermia, ausencia total de espermatozoides, a los 20 años, mucho antes de conocerme. Nunca había tenido la capacidad de engendrar hijos. Nuestros intentos iniciales por concebir, sus expresiones de decepción cada mes cuando mi periodo llegaba, las visitas a especialistas en fertilidad, todo había sido teatro, un elaborado engaño para justificar eventualmente la intervención de Carlos. El investigador también descubrió algo más. Antonio y Sofía habían comprado una casa juntos 6 meses antes de que yo descubriera la infidelidad. Ya tenían planes de mudarse y formar su propia familia. Mi descubrimiento de los mensajes simplemente aceleró su cronograma. Con esta información, decidí realizar pruebas de ADN. Obtuve muestras de los niños fácilmente, pero necesitaba algo de Carlos. Aproveché una cena familiar, la última a la que fui invitada después de anunciar el divorcio, para tomar discretamente el vaso que usó. Los resultados llegaron 3 días después. 99. 9% de probabilidad de paternidad entre Carlos y mis 2 hijos. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento. No solo me habían engañado con la infidelidad, sino que me habían usado como incubadora, como parte de algún retorcido plan entre hermanos. ¿Sabría Sofía sobre este arreglo? ¿Cuántas personas más estaban al tanto mientras yo vivía en ignorancia? Mientras me acercaba a la mesa de Antonio y Sofía en aquel restaurante caro, sentí una calma extraña. Ya no había lágrimas, ni siquiera rabia, solo determinación. Determinación de exponer la verdad, de reclamar mi dignidad y de asegurar un futuro para mis hijos, porque eran míos, sin importar quién fuera su padre biológico. Antonio me vio primero. Su sonrisa se congeló, luego se transformó en una mueca de irritación. «Mariana, ¿qué haces aquí? Esto es inapropiado». Sofía, una mujer elegante de unos 30 años, pareció encogerse en su asiento, su copa de champán a medio camino hacia sus labios pintados de rojo. «Tengo algo para ti», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Un regalo de divorcio, podríamos llamarlo. El punto de ruptura. Clímax inminente. «No necesitamos ningún regalo tuyo», respondió Antonio, mirando alrededor como asegurándose de que no estuviera causando una escena que pudiera avergonzarlo ante la clientela de élite del restaurante.
Te agradecería que respetaras este momento. Sofía me miró con una mezcla de lástima y superioridad que hizo que mi sangre hirviera. Llevaba un vestido negro que reconocí inmediatamente. Yo lo había visto en el armario de Antonio hace meses, envuelto para regalo con una nota que decía, «Para mi amor eterno». En ese momento, ingenua de mí, asumí que era un regalo sorpresa para nuestro aniversario que nunca llegó. «Créeme, Antonio», dije suavemente, «querrás ver esto». Dejé caer el sobre en la mesa, justo entre sus copas de champán de $200. El logo del laboratorio era visible en la esquina, con las palabras «Resultados de prueba de paternidad», claramente impresas. El rostro de Antonio palideció. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente sorprendido, incluso asustado. Sus ojos se movieron del sobre a mí, luego a Sofía, quien parecía confundida. «¿Qué es esto?», preguntó ella, alcanzando el sobre. Antonio lo agarró primero, sus nudillos blancos por la fuerza con la que lo sostenía. «No es nada», dijo, intentando recobrar la compostura. «Solo otra táctica desesperada». «Ábrelo», insistí, «a menos que ya sepas lo que contiene». La mano de Antonio tembló ligeramente mientras rompía el sello. Sacó los documentos y comenzó a leerlos, su rostro pasando de la palidez a un rojo intenso. «Esto es una falsificación», murmuró, pero el temblor en su voz lo delataba. «¿Qué dice Antonio?». Sofía intentó mirar por encima de su hombro, pero él apartó los papeles. «También encontré tu diagnóstico médico», continué, manteniendo mi voz baja pero clara. «De hace 15 años. Azospermia, Antonio. Eres completamente estéril. Siempre lo has sido». Sofía nos miraba a ambos, confusión evidente en su rostro. «¿De qué está hablando, Antonio?». «De nada», respondió él bruscamente. «Mariana está inventando cosas, porque no puede aceptar que nuestro matrimonio terminó. Los resultados de la prueba de ADN están ahí». Señalé el documento en sus manos. «Elena y Daniel no son tus hijos biológicos, son hijos de Carlos». El rostro de Sofía se transformó ante la mención de Carlos. No era confusión lo que veía ahora, sino reconocimiento. Ella lo sabía, claro que lo sabía. «Me utilizaste», dije, las palabras saliendo como veneno de mis labios. «Me hiciste creer que estábamos teniendo problemas de fertilidad, cuando en realidad nunca tuviste la capacidad de concebir. Me convenciste de aceptar a tu hermano como donante, pero en lugar de hacer una inseminación artificial como me dijiste, orquestaste». «¿Qué exactamente?». «Me drogaste para que Carlos pudiera». «Basta». Antonio se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera pulida. «No aquí. No ahora». «¿Cuándo entonces? ¿Después de que te hayas llevado todo? ¿Después de que hayas manipulado a un juez para obtener la custodia de niños que biológicamente ni siquiera son tuyos?» Para este momento, varias mesas cercanas habían dejado de conversar para observar nuestro drama. Un mesero se acercaba con expresión preocupada. «Señor, ¿está todo bien?». «Todo está perfectamente bien», respondió Antonio con una sonrisa tensa. «Mi exesposa ya se iba». «En realidad», dije, enderezando mis hombros, «creo que hay más personas que deberían conocer esta historia». Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. La aplicación de grabación de voz estaba activa, capturando cada palabra de nuestra conversación. «Tengo copias de tu diagnóstico médico, las pruebas de ADN, y ahora esta conversación. ¿Qué crees que dirá el juez cuando sepa que has estado mintiendo en el tribunal? ¿Qué dirán tus socios de negocios cuando sepan el tipo de hombre que eres realmente?» El rostro de Antonio se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «No te atreverías, ¿no? Ya no tengo nada que perder, Antonio. Me quitaste mi matrimonio, mi seguridad, mi confianza. Intentaste quitarme a mis hijos. ¿Qué más podría importarme?» Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Antonio, quizás deberíamos hablar de esto en privado». «No hay nada de qué hablar», respondió él, aunque su confianza anterior había desaparecido. «Mariana está delirando». «¿Delirando?». Mi risa sonó extraña incluso para mis propios oídos. «Tengo las pruebas genéticas, Antonio. Ciencia. No hay forma de refutar esto». Fue entonces cuando Carlos apareció, como si el destino hubiera orquestado su entrada. Llevaba un traje oscuro, su rostro casi idéntico al de Antonio, excepto por algunas canas prematuras. Se detuvo en seco al vernos, claramente sorprendido por la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su mirada pasando de Antonio a mí, luego a los papeles sobre la mesa.
Pregúntale a tu hermano, respondí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Pregúntale sobre los resultados de las pruebas de ADN que acabo de entregarle. Pregúntale sobre sus planes para obtener la custodia de tus hijos biológicos. Carlos palideció visiblemente. Mariana, no sé de qué estás hablando. Creo que lo sabes perfectamente, respondí recogiendo mi bolso. Y ahora yo también lo sé. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Me di la vuelta para irme, consciente de que todas las miradas del restaurante estaban fijas en nosotros. Había lanzado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a ver qué quedaba en pie cuando el polvo se asentara. Mariana, espera. La voz de Carlos me detuvo. No es lo que piensas. Me volví lentamente. ¿No? Entonces explícamelo, Carlos. Explícame cómo tus hijos terminaron llamando papá a tu hermano. Explícame por qué me hicieron creer que estábamos haciendo una inseminación artificial cuando claramente no fue así. El silencio que siguió fue ensordecedor. La acción decisiva. Confronto. Carlos miró a Antonio, como buscando permiso o quizás orientación sobre qué decir. Ese simple gesto confirmó todo lo que necesitaba saber. Fue un acuerdo entre hermanos. Comenzó Carlos finalmente, su voz apenas audible. ¿Un acuerdo? La palabra sonaba absurda, casi obscena en este contexto. ¿Acordaron usar mi cuerpo, mi vida, sin mi consentimiento? Antonio siempre quiso una familia, continuó Carlos, ignorando mi pregunta. Cuando descubrió que no podía tener hijos, estaba devastado. Yo solo quería ayudar a mi hermano, ayudarlo a engañarme, a manipularme, a violar mi confianza de la manera más íntima posible. El restaurante entero parecía haberse congelado. Los camareros permanecían inmóviles. Los comensales observaban sin disimulo. Este era el tipo de drama que alimentaría los chismes de la alta sociedad mexicana durante meses. No fue así, protestó Carlos débilmente. Tú accediste a que yo fuera el donante. Accedí a una inseminación artificial, no a lo que sea que ustedes realmente hicieron. Mi voz temblaba ahora, no de miedo, sino de ira contenida. ¿Cómo lo hicieron, Carlos? ¿Me drogaron? ¿Aprovecharon cuando estaba dormida? ¿O simplemente me mintieron diciendo que era una inseminación cuando en realidad? ¡Basta ya!, interrumpió Antonio, golpeando la mesa con el puño. Varias copas se tambalearon. Una se derramó, el champán formando un charco dorado que se expandía como la verdad entre nosotros. Esto es un asunto privado familiar. ¿Familiar? Mi risa sonó histérica incluso para mí. ¿Qué definición retorcida de familia estás usando, Antonio? Señores, ¿debo pedirles que bajen la voz o continúen esta discusión en otro lugar? Intervino el gerente del restaurante, apareciendo discretamente a nuestro lado. No se preocupe, ya me iba, respondí. Luego, dirigiéndome a Antonio, añadí, mi abogado se pondrá en contacto mañana. Vamos a reabrir el caso de divorcio y custodia con esta nueva información. Antonio se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. No puedes hacer esto, Mariana. Piensa en los niños. Es exactamente en ellos en quienes estoy pensando, respondí. Merecen la verdad. Merecen saber quién es realmente su padre biológico. Yo soy su padre, insistió Antonio, su voz elevándose peligrosamente. Yo los he criado. Yo he estado allí para ellos. Y has estado planeando alejarlos de mí, su madre, basándote en mentiras. Contraataqué. ¿Qué clase de padre hace eso? Sofía, que había permanecido sorprendentemente silenciosa, finalmente habló. Antonio, quizás deberíamos escucharla. Si lo que dice es verdad. ¿Tú también? Antonio la miró con incredulidad. Después de todo lo que hemos pasado para estar juntos, un destello de comprensión iluminó mi mente. ¿Tú lo sabías? Pregunté a Sofía directamente. ¿Sabías sobre su condición? ¿Sobre Carlos? La culpa en sus ojos fue respuesta suficiente. Todos lo sabían menos yo, murmuré, sintiendo una nueva ola de traición. Toda mi vida ha sido una elaborada mentira. Carlos dio un paso adelante. Mariana, por favor, podemos resolver esto civilizadamente. Por los niños. ¿Civilizadamente? ¿Como cuando conspiraron a mis espaldas? ¿Como cuando me usaron como incubadora sin mi conocimiento? Nunca quise lastimarte, dijo Carlos, y por primera vez creí detectar genuina vergüenza en su voz. Las cosas se complicaron. ¿Complicaron? Sacudí la cabeza con incredulidad. Esa es una forma muy suave de describirlo. Tomé mi teléfono, que seguía grabando, y lo detuve. Tengo todo lo que necesito, dije, guardándolo en mi bolso. Mi abogado estará encantado con esta evidencia.
Antonio dio un paso amenazador hacia mí. «Dame ese teléfono». «Ni lo sueñes». Retrocedí, manteniendo la distancia. «Esto es solo el comienzo, Antonio. Vas a descubrir que ya no soy la esposa ingenua y complaciente que creías conocer». «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su tono derrotado. «¿Dinero? ¿La casa?» «Quiero justicia», respondí simplemente. «Y la verdad, toda la verdad». «Mariana». Carlos parecía desesperado ahora. «Piensa en Elena y Daniel. Esto los destruirá». «No, Carlos. Lo que podría destruirlos es crecer en una red de mentiras. Merecen saber quiénes son realmente». Con esas palabras, me dirigí hacia la salida. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero por primera vez en años me sentía ligera, poderosa, en control. Al día siguiente, mi abogado se quedó sin palabras cuando le mostré las pruebas que había recopilado. Jorge Méndez era uno de los mejores abogados de derecho familiar en la ciudad, pero incluso él parecía impactado por la magnitud del engaño. «En mis 20 años de práctica», dijo finalmente, «nunca había visto nada como esto». «¿Podemos reabrir el caso de divorcio?», pregunté, yendo directamente al punto que más me importaba. «Con esta evidencia, definitivamente», asintió con firmeza. «El juez Hernández no tomará amablemente que le hayan mentido en su tribunal. Y en cuanto a la custodia», se detuvo, considerando sus palabras. «Esto cambia todo el panorama. Antonio no tiene relación biológica con los niños, y ahora tenemos evidencia de manipulación y engaño sistemático». «¿Y Carlos?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Tiene derechos legales sobre los niños?». Jorge se quitó las gafas y las limpió pensativamente. «Técnicamente, como padre biológico, podría reclamar ciertos derechos. Pero dado el contexto, la forma en que se concibieron los niños, podríamos argumentar efectivamente que renunció a esos derechos al participar en este engaño». Asentí, procesando la información. «¿Cuál es el siguiente paso?». «Presentaremos una moción para reabrir el caso de divorcio basándonos en evidencia recién descubierta. Solicitaremos una audiencia de emergencia para revisar la custodia temporal». Y hizo una pausa, mirándome directamente. «Podríamos considerar acciones legales adicionales. Lo que describiste podría constituir varios delitos». La idea de llevar esto al ámbito penal me resultaba abrumadora, pero asentí. «Hagamos lo que sea necesario para proteger a mis hijos». Consecuencias inmediatas. Reacciones. La respuesta fue inmediata y explosiva. A las 48 horas de presentar la moción para reabrir el caso, recibí llamadas consecutivas de Antonio, Carlos, incluso de mi suegra, doña Consuelo, quien hasta entonces apenas se había dignado a hablarme desde el anuncio del divorcio. No contesté ninguna. En lugar de eso, seguí el consejo de Jorge. Documentar todo, responder solo a través de canales legales y concentrarme en los niños, quienes, afortunadamente, estaban conmigo esa semana, según el acuerdo temporal de custodia. El tercer día, mientras ayudaba a Elena con su tarea de matemáticas, el timbre sonó insistentemente. Al mirar por la mirilla, vi a Sofía, la última persona que esperaba encontrar en mi puerta. «Por favor, Mariana, sé que estás ahí», llamó después de varios minutos de silencio. «Solo quiero hablar, 5 minutos». Contra mi mejor juicio, abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz deliberadamente fría. Sofía parecía haber envejecido años en solo unos días. Su maquillaje inmaculado no lograba ocultar las ojeras, y su postura normalmente perfecta estaba ligeramente encorvada. «Necesito explicarte. Quiero que entiendas», comenzó, su voz apenas un susurro. No sabía todo al principio. «No me interesa lo que sabías o no», respondí. «Cualquier cosa que tengas que decir, dísela a mi abogado». «Antonio y Carlos están destruidos», continuó, ignorando mis palabras. «Su empresa está en crisis. Los inversionistas están nerviosos. Las acciones han caído un 15% desde que se filtró la noticia del escándalo. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Las acciones?». Negué con la cabeza, incrédula. «¿Sabes lo que me hicieron? ¿Lo que nos hicieron a mis hijos y a mí?». «Lo sé, y es terrible», asintió, y por un momento pareció genuinamente afectada. «Pero hay más en juego aquí. Familias que dependen de esos empleos, proyectos que se cancelarán si la empresa colapsa».
¿Y eso es mi culpa? El enojo burbujeaba en mi voz. ¿O es culpa de los hombres que decidieron construir su imperio sobre mentiras? Sofía miró hacia abajo, derrotada. Antonio quiere hacer un trato. Está dispuesto a darte lo que quieras. La casa, una pensión generosa, incluso acciones de la empresa. Solo pide que retires las acusaciones públicas. Solté una risa seca. ¿Ahora quiere negociar? ¿Después de que intentó dejarme sin nada? Dile a Antonio que la única negociación será en la corte, con testigos y un juez. Cuando Sofía se marchó, noté que mis manos temblaban. No de miedo, sino de una extraña mezcla de adrenalina y vindicación. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentía que el poder estaba cambiando de manos. Esa noche, después de acostar a los niños, recibí un mensaje de Carlos. Necesitamos hablar sobre los niños. Ellos merecen saber la verdad, pero de la manera correcta. Por favor, Mariana. Tenía razón en eso, al menos. Elena y Daniel merecían conocer la verdad, pero ¿cómo les explicaría algo que ni yo misma podía comprender completamente? ¿Cómo les diría que el hombre al que llamaban papá no era su padre biológico y que su tío era realmente quien les había dado la vida? ¿Todo parte de un elaborado engaño? Decidí consultar con una psicóloga infantil. La doctora Luz Ramírez me recibió en su cálida oficina decorada con dibujos coloridos y juguetes terapéuticos. Los niños son notablemente resilientes, me aseguró después de escuchar mi historia, pero necesitan verdad envuelta en seguridad y amor. No necesitan todos los detalles adultos, solo saber que son amados incondicionalmente, sin importar la genética. Siguiendo su consejo, planeé una conversación cuidadosa, adaptada a sus edades, pero antes de que pudiera implementar este plan, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de todo. Señora Velázquez, la voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer que no reconocí inmediatamente. Soy Isabela Morretray Shota R. Continuedit. Consecuencias inmediatas. Reacciones. Señora Velázquez, la voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer que no reconocí inmediatamente. Soy Isabela Morales, asistente ejecutiva del señor Carlos Mendoza. Necesito informarle que ha habido un incidente. Mi corazón se aceleró instantáneamente. ¿Qué tipo de incidente? ¿Tiene que ver con mis hijos? No, señora. Sus hijos están bien. Me aseguró rápidamente. Se trata del señor Carlos. Ha sido hospitalizado. Tuvo un episodio. Está pidiendo verla. ¿Un episodio? Repetí confundida. Hubo una pausa incómoda. Intentó quitarse la vida, señora. El mundo pareció detenerse por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, la noticia me golpeó con fuerza inesperada. Carlos, el hombre que biológicamente era el padre de mis hijos, el cómplice de mi exmarido en el mayor engaño de mi vida, había intentado suicidarse. Está estable, continuó Isabela al notar mi silencio, pero insiste en hablar con usted. Dice que tiene información importante, algo que necesita confesarle personalmente. Después de colgar, llamé inmediatamente a Jorge. Su consejo fue claro: no ir sola, documentar todo, considerar que podría ser una trampa para manipularme emocionalmente o extraer alguna concesión. Si decides ir, concluyó, llevaré a un asistente legal conmigo. Todo lo que se diga quedará registrado. El Hospital Ángeles lucía imponente bajo el sol de la tarde. Jorge me esperaba en la entrada, acompañado por una joven que me presentó como su asistente legal. Mientras subíamos en el ascensor hacia la habitación de Carlos, Jorge repasó sus instrucciones. No hagas promesas. No firmes nada. Si intentan presionarte, nos vamos inmediatamente. Carlos apenas se parecía al hombre confiado que conocía. Pálido, con vendajes en ambas muñecas y conectado a monitores, parecía haber envejecido una década en una semana. Antonio no estaba presente, lo cual me sorprendió. ¿Viniste? La voz de Carlos sonaba rasposa, débil. No estaba seguro de que lo harías. Dijeron que tenías algo importante que decirme. Respondí, manteniéndome a una distancia prudente de la cama. Carlos miró a Jorge y su asistente con desconfianza. Son mi representación legal, expliqué. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a ellos. Carlos cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Quiero confesar todo, la verdad completa, no solo por el caso legal, sino porque no puedo vivir más con esto. Durante la siguiente hora, Carlos narró una historia que era aún más perturbadora de lo que había imaginado. El plan original había sido efectivamente una inseminación artificial, tal como me habían dicho. Pero Antonio, obsesionado con mantener las apariencias y evitar que cualquiera fuera de la familia conociera su condición, se negó a acudir a una clínica. Intentamos el método casero primero,
explicó Carlos, la vergüenza evidente en su rostro. Antonio recogía mi muestra, y supuestamente la usaba con una jeringa especial cuando tú estabas en tus días fértiles. Después de 6 meses sin éxito, Antonio se desesperó. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro siniestro. Antonio sugirió que tal vez el método no era efectivo porque el material perdía viabilidad en el transporte. Carlos no podía mirarme a los ojos mientras hablaba. Me convenció de que la única forma de garantizar el éxito era hacerlo de la manera natural. ¿Me estás diciendo que tuvimos relaciones sexuales? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Eso es imposible. Lo recordaría. Carlos negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Antonio, te daba algo, en tu vino. Decía que era un suplemento para la fertilidad, pero en realidad era un sedante, no un anestésico completo, sino algo que te dejaría receptiva pero sin recuerdos claros después. El horror de la realización me golpeó como un puño físico. No solo había sido engañada, sino drogada, y la palabra violación flotaba en mi mente, demasiado terrible para pronunciarla. Jorge, quien había estado tomando notas furiosamente, intervino con voz controlada pero tensa. ¿Está usted confesando un delito sexual, señor Mendoza? Sí, respondió Carlos, su voz apenas audible. Lo que hicimos, lo que hice, fue imperdonable. Y continuó después del nacimiento de Elena. Antonio insistió en que tuviéramos otro hijo, para completar la familia. ¿Por qué confesar ahora?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Porque no puedo vivir con ello más, respondió simplemente, y porque Antonio está planeando algo. Desde que presentaste la moción para reabrir el caso, ha estado haciendo llamadas, moviendo dinero. Mencionó llevarse a los niños fuera del país. Esta nueva amenaza me devolvió a la realidad inmediata. ¿Cuándo? ¿Cómo? No conozco los detalles, pero tiene pasaportes para ellos y conexiones en Sudamérica. Está desesperado, Mariana. Nunca lo había visto así. Salí del hospital con una declaración firmada de Carlos y una grabación completa de su confesión. Jorge ya estaba haciendo llamadas para solicitar una orden de protección de emergencia y restricciones de viaje para los niños. La revelación de Carlos desencadenó una tormenta legal. En cuestión de horas, un juez emitió una orden prohibiendo a Antonio acercarse a los niños o a mí. La policía comenzó una investigación formal sobre las acusaciones de abuso sexual con sustancias controladas, un delito grave en México. Esa noche, mientras verificaba por tercera vez que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Nadie me quita a mi familia. Con manos temblorosas, reenvié el mensaje a Jorge y a la oficial de policía asignada a nuestro caso. Luego me senté entre las camas de mis hijos dormidos, determinada a no dejarlos solos ni por un momento. La verdad, tan dolorosa como era, finalmente estaba saliendo a la luz, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los 3 meses siguientes transcurrieron en una nebulosa de declaraciones judiciales, evaluaciones psicológicas y medidas de seguridad. Contraté guardias privados para nuestra protección después de que Antonio violara la orden de restricción, intentando recoger a los niños de la escuela. Fue arrestado brevemente, pero liberado bajo fianza a las 48 horas. La fortuna familiar Mendoza, antes formidable, comenzó a desmoronarse. La empresa perdió contratos importantes cuando los detalles del escándalo se filtraron inevitablemente a la prensa financiera. Los inversionistas retiraron su apoyo. Las acciones se desplomaron. Lo que una vez fue un imperio construido sobre apariencias, ahora se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Carlos cumplió su palabra y cooperó plenamente con las autoridades. Su testimonio fue crucial para el caso penal contra Antonio, quien enfrentaba cargos por complicidad en abuso sexual, administración de sustancias controladas sin consentimiento, fraude y varios delitos financieros que salieron a la luz durante la investigación. La confesión de Carlos le valió un acuerdo con la fiscalía, pero aún enfrentaba consecuencias legales significativas. La culpa lo había transformado. Comenzó terapia intensiva y voluntariamente renunció a cualquier reclamo de paternidad sobre Elena y Daniel, firmando documentos que me otorgaban la custodia exclusiva. No merezco llamarme su padre, me dijo durante nuestra última conversación privada. Pero si algún día, cuando sean adultos, quieren conocer la verdad completa o tener algún tipo de relación conmigo, estaré disponible. En sus términos, no en los míos. Era un pequeño consuelo en medio de tanto dolor, pero lo acepté como el inicio de algún tipo de redención.
El momento más difícil fue, sin duda, hablar con mis hijos. Siguiendo el consejo de la doctora Ramírez, adapté la verdad a su nivel de comprensión. Les expliqué que a veces los adultos cometen errores grandes, que Antonio había mentido sobre muchas cosas importantes, y que necesitábamos tiempos separados de él para que todos sanaran. ¿Ya no es nuestro papá?, preguntó Daniel, sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Carlos, llenos de confusión. Un papá es mucho más que biología, respondí cuidadosamente. Es alguien que te ama, te protege y siempre hace lo correcto para ti. Ahora mismo, Antonio no está siendo ese tipo de papá. Elena, siempre más perceptiva, hizo la pregunta que temía. ¿Tiene que ver con el tío Carlos? Escuché a la abuela decir algo sobre pruebas y ADN. Respiré profundo. Sí, tiene que ver con eso. Cuando seas un poco mayor, te explicaré más. Por ahora, lo importante es que sepan que yo siempre seré su mamá, que los amo más que a nada en el mundo, y que haremos esto juntos, como familia. Para mi sorpresa, los niños demostraron una resiliencia extraordinaria. Con ayuda terapéutica, comenzaron a adaptarse a nuestra nueva realidad. Las pesadillas iniciales de Daniel disminuyeron. Elena, después de un periodo de enojo y confusión, encontró consuelo en actividades artísticas donde podía expresar sus emociones complejas. 6 meses después de mi confrontación en el restaurante, llegó el día del juicio final de divorcio. El juez Hernández, visiblemente disgustado por los nuevos hechos del caso, no mostró misericordia. Este tribunal ha sido testigo de muchos divorcios contenciosos, pero nunca de un nivel de engaño y manipulación tan calculado y perverso, declaró. El señor Antonio Mendoza no solo mintió a este tribunal sobre hechos materiales, sino que participó en actos que violaron los derechos humanos más básicos de la señora Velázquez. La sentencia fue contundente. Custodia completa para mí, con Antonio perdiendo todos los derechos de visita hasta completar extensas evaluaciones psicológicas y programas de rehabilitación. Se me otorgó la casa familiar, que había sido comprada principalmente con la herencia de Antonio, una pensión alimenticia sustancial y el 40% de las acciones de la empresa Mendoza como compensación por daños extraordinarios. Antonio, sentado al otro lado de la sala con un traje que ya no le quedaba tan impecablemente como antes, parecía un hombre derrotado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras los guardias lo escoltaban fuera. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo una furia contenida y quizás, en el fondo, incredulidad de que su perfecta fachada finalmente se hubiera desmoronado. El caso penal iba por meses, incluso años, pero ese día marcó el verdadero final de mi vida con Antonio Mendoza. Un año después, mientras observaba a Elena y Daniel jugar en el jardín de nuestra nueva casa, más pequeña pero infinitamente más acogedora que la mansión Mendoza, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos emprendido. Antonio había huido del país antes de su juicio penal, forfeiting su millonaria fianza. Las últimas noticias indicaban que estaba en algún lugar de Sudamérica, viviendo con una fracción de su antigua riqueza, prófugo de la justicia mexicana e internacional. La empresa Mendoza, otrora prestigiosa, fue reestructurada y renombrada bajo nueva administración. Mis acciones, administradas por un fideicomiso, generaban suficientes dividendos para garantizar el futuro educativo de mis hijos y nuestra estabilidad financiera. Carlos, después de cumplir una sentencia reducida, se había mudado al norte del país. Manteníamos un contacto mínimo, principalmente a través de abogados, pero recibía actualizaciones ocasionales sobre los niños, siempre respetando los límites que habíamos establecido. Sofía desapareció del mapa social, presuntamente a Europa, su romance con Antonio tan efímero como había sido intenso. Y yo había encontrado una fuerza interior que nunca supe que poseía. Regresé a mi carrera en diseño gráfico, formé un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de abusos similares, y lentamente reconstruí mi confianza en mí misma y en mi intuición. El camino no había sido fácil. Hubo días oscuros de dudas, de cuestionarme cada decisión y recuerdo. Noches de preguntarme si los niños algún día me culparían por destrozar la estructura familiar que conocían. Momentos en que el peso de la verdad parecía demasiado pesado para soportar. Pero también hubo momentos de claridad y belleza inesperados. La primera vez que Elena volvió a reír sin reservas después de meses de terapia. El día que Daniel, quien había retrocedido a mojar la cama después del trauma inicial, pasó una semana completa seco y corrió a mi habitación rebosante de orgullo. La tarde en que finalmente doné mi anillo de matrimonio a una organización benéfica para víctimas de violencia doméstica, sintiendo cómo un peso invisible se levantaba de mis hombros. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Jorge,
Ahora no solo mi abogado, sino un amigo cercano. Tengo noticias, dijo sin preámbulos. Antonio fue visto en Argentina. Las autoridades están cerrando el cerco. Gracias por informarme, respondí, sorprendida por mi propia calma. Pero sabes, ya no me importa dónde esté. Mientras se mantenga lejos de nosotros, su paradero me es indiferente. Jorge guardó silencio un momento. Has recorrido un largo camino, Mariana. Todos lo hemos hecho, respondí, observando a mis hijos construir un elaborado castillo de arena en el jardín. Después de colgar, me uní a ellos en el césped. Elena inmediatamente me asignó el papel de reina del castillo, mientras Daniel insistía en ser el caballero protector. «Mami, ¿estás feliz?», preguntó Elena de repente, con esa directa sinceridad infantil que siempre me desarmaba. La pregunta merecía una respuesta honesta. ¿Era feliz? Después de todo lo ocurrido, después de que mi vida entera fuera reconstruida desde sus cimientos, ¿podía realmente reclamar la felicidad? Miré los rostros de mis hijos, que me observaban expectantes. Sentí el sol cálido sobre mi piel. Recordé la mujer que había sido, asustada de su propia sombra, dudando constantemente de su valor. Comparé esa imagen con quien era ahora. Fuerte, resiliente, finalmente dueña de mi propia historia. Sí, respondí con absoluta certeza. Soy feliz, no por lo que pasó, sino por lo que aprendimos, por cómo crecimos y por el futuro que estamos construyendo juntos. Elena asintió solemnemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Daniel, menos interesado en la filosofía y más en la acción, me entregó una pequeña bandera hecha de una ramita y una hoja. Para proteger el castillo, explicó con seriedad, de los monstruos y las personas malas. Tomé la improvisada bandera y la clavé firmemente en lo alto del castillo de arena, un símbolo simple pero poderoso. Nuestro hogar, nuestras reglas, nuestra verdad. No te preocupes, le aseguré, abrazándolos a ambos. Ya no hay monstruos aquí. Este castillo es seguro, te lo prometo. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre nuestro pequeño reino de arena, supe que era una promesa que podía cumplir. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y en esa libertad, habíamos encontrado no solo justicia, sino la oportunidad de sanar, crecer y, finalmente, volver a confiar en el amanecer de cada nuevo día.